Es grande la longaniza brasilera. Voy a mostrar el producto estrella de Brasil, que nosotros lo tenemos, es espectacular. Ese hombre que está atrás nos va a odiar porque andaba paseando con su carro y eso es nuestro carro. Una ducha eléctrica. Y algo muy particular, tiene yerba para tereré. Esto en Argentina no lo vi nunca. Ah, miren, una mini sandía. Está buena para la heladera, la nube rutera, que es pequeñita. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal La Nube Rutera. Bueno, me presento, yo soy Araceli, viajo en una casita con ruedas junto a Nico, que está ahí detrás de las cámaras. Saluda, mi amor. Y para los que se suman, les contamos que somos una pareja de Chile y de Argentina. Y ustedes se preguntarán qué estamos haciendo con estas bolsitas. La verdad es que nos quedamos sin pan, sin huevo, sin queso, sin tomate, sin nada, y tuvimos que venir a un supermercado de Brasil, pero no cualquier supermercado. Les contamos que acá en Brasil es muy común ver atacadão, que significa mayorista, igual les llaman atacadista, y son súper buenos porque muchos productos incluso valen la mitad de lo que valen en algunos supermercados que están en la costa. Y bueno, no solo les vamos a mostrar los precios de Brasil, sino que vamos a ver qué cosas raras o distintas para nosotros hay en un supermercado. ¿Nos acompañan? Me da risa porque la gente nos queda mirando como estamos grabando y Nico anda con ese gorro todo galán porque piensan que somos famosos y no saben nada, que solo nos ven nuestros papás y nuestra mamá. Bueno, y ahora ustedes que nos van a seguir y suscribirse y todas esas cosas que necesitamos para YouTube. Amor, vení, mira lo que encontré. Como dice el dicho, si es chileno, es bueno, po. Así que entrando al supermercado me encontré con mis compatriotas vinos de Chile. Mi papá tomaba este Casillero del Diablo, Concha y Toro. Un Carmener, muy buen vino, dicen. Nosotros no tomamos vino con Nico. Nuestro mayor vicio es la Coca-Cola de repente. Pero bueno, les voy a decir el precio. Un Casillero del Diablo acá vale 29 reales, 30. Ya ver, y para los amantes de la cervecita, tenemos la Corona. Esta es una cerveza típica que se toma en todas partes, de 330 ml a 6,30 reales, se lleva 6 unidades. Como todos los mayoristas, tienes que llevar más productos para que baje el costo. A veces desde 2, desde 3, en este caso desde 6. Mi amor, hay solo Coca-Cola de 2 litros. Vale 9,30 reales. La de 2 litros, pero nosotros tendemos como a no comprar de 2 litros porque nuestra heladera es chiquitita, compramos de 1,5 litros, pero creo que no va a haber. Acá hay una gaseosa muy rica que es de Guaraná, que es de Brasil. Le echan un poquito de limón y te la ofrecen siempre en los restaurantes, así que si vienen no se la pierdan porque es súper rica, suavecita. Amor, acá hay Coca-Cola de litro. Y como soy chiquitita nunca alcanzo las cosas. Alcancé. Bueno, no piensen que somos apretados. La verdad es que no nos entran muchas cosas en nuestra mini heladera. Así que una mini coca para engordar la pancita. Bueno, y acá encontramos agua mineral. Vale 14 reales los 10 litros. Miren, y acá hay algo súper distinto que nosotros nunca habíamos visto, que es arroz gigante. Miren, 21 reales y son ¿cuánto? 5 kilos de arroz. Esto está bueno para hacer pesa. 5 kilos, ¿habían visto así? Yo jamás había visto. En Brasil comen un montón de arroz. Nosotros siempre compramos marmita, que es un plato súper barato que tiene poroto, arroz, carne, ensalada, papas, bla bla bla, y siempre lleva arroz. Son muy arrociveros. Bueno, la azúcar refinada vale 4,50 reales si llevan a partir de 10 o un montón, y si no vale 4,80. Y vamos a ir en busca de lo imprescindible, la harina o la fariña. Fariña, ¿está bien dicho, no? Fariña de trigo tipo 1, 5 kilos, 18,90 reales, la más baratiña, y si no, 22,99 reales. ¿Qué les parece el precio de la harina? Bueno, y vamos a chusmear precios en el pasillo del papel higiénico, las toallas
En Chile decimos toalla nova, ¿cómo se llama? Servilleta. Pero por ejemplo acá son 12 rollos doble y vale 19,70 reales. Todos estos rollitos para las pompas. Esta está más barata, mira. Hoja doble vale 15,33 reales. Y seguimos más barato encontrando. Este vale 12,99 reales. Es decir, este conviene más porque son los mismos metros. Oh, mira, el detergente de loza. De loza le decimos en Chile. Y de platos en Argentina. Muy barato. No sabemos qué tal, sí. Vale 2,20 reales. Si llevan uno. Bueno, y un desodorante Dove de estos rolón que duran todo el día vale 12 reales. Y bueno, estos que son aerosol, 14 reales. Bueno, y acá está un desodorante de Neymar para los fanáticos del fútbol. Ese vale, no tengo idea, solo les quería mostrar que está Neymar en un desodorante. A ver, y una pasta dental. Acá la Colgate. ¿Cuánto tiene? De 90 gramos, vale 4,90 reales. Les muestro las marcas más conocidas. Bueno, sigamos. Y una toallita higiénica Always que tiene 8 unidades, vale 4,60 reales. Ese hombre que está atrás nos va a odiar porque delante no lo dejamos pasar por estar grabando, no nos habíamos dado cuenta y ahora yo le corrí el carro. Me andaba paseando con su carro y eso es nuestro carro. Nos odia. Me puse colorada. Ay, qué vergüenza. Ay, bueno, haré hacer cosas. Bueno, vamos a ver los champús. A ver, un sedal de 425 ml vale 12,60 reales. Chicas y chicos que les gusta arreglarse el pelo, les voy a mostrar el producto estrella de Brasil que nosotros lo tenemos. Es espectacular. Esto es algo muy barato, tiene un kilo, imagínense, y vale 7,50 reales. Es una crema de peinar, desenredante, acondicionador que se aplica, bueno, yo lo reemplazo con el bálsamo y te deja el pelo súper suave, fácil de peinar y baratísimo, un regalo. Nico dice que es 100% vegetal y orgánico y es súper bueno y hay en todos los aromas. Y la clásica máquina de afeitar Gillette doble vale 5 reales, las dos. ¿Qué les parece? Parece que está barata esta. Mira, amor, ¿qué es amaciante? Amaciante es suavizante. Amor, te voy a amaciar. Un amaciante que es un suavizante re barato, vale solamente 5,40 reales. Nosotros lo compraríamos, pero justo compramos uno, así que no necesitamos. Un Omo profesional clinical de lavandería de ¿cuántos kilos? 4 kilos a 50 reales. Bueno, y acá en el área de los aceites, un clásico aceite de oliva cocinero, yo compré este en Argentina, muy bueno, vale 24,90 reales. Aceite de girasol a 14,98 reales. Y para los amantes del atún, bueno, como en todas partes está el ralado, que es el rallado desmenuzado, marca Gómez a 6,98 reales. El atún, el lomito, la misma marca Gómez a 10,50 reales. Hay algo como muy distinto que no habíamos visto, yo no había visto, que es atún así. Aquí salen ¿cuántos? A ver, 450 gramos a 31 reales. Es como raro, ¿no? En ese formato. Bueno, vamos a pasar a otro producto que es muy bueno para los viajeros, suele ser económico y te salva para cuando uno está apurado, que son las latas de choclo, la lata de maíz, milho llamado acá en Brasil. Vale al por menor 3,68 reales, 3,70. Miren, tenemos unas aceitunas Rivoli con carozo.
5 reales. Estas son de 200 gramos drenado. Bueno, y acá tenemos la sal pirámide, que es sal molida y iodada. Esta tiene un costo de 2 reales al por menor. Bueno, aquí tenemos especias de todo tipo, miren, un montón para ver aquí. Me llaman la atención algunas que no sé qué es, por ejemplo, tempero baiano. Debe dar un toque para las comidas de estilo de Bahía, obviamente. Espero que sea así. ¿Y eso qué es? ¿Qué será esto? Paprika picante. Paprika, lo he escuchado, pero no sé mucho de especias, la verdad. Paprika picante, paprika dulce, Acá. azafrao. Bueno, de todo tipo de especias para darle sabor a sus comidas. Y si tienen mascotas, acá hay, por ejemplo, alimento para cachorro adulto de 18 kilos. Ese tiene un precio de 229 reales. Así también neumáticos. Se puede encontrar de todo. Por ejemplo, un neumático Pirelli 185/60 rodado 15, 350 reales. Y algo muy común aquí en Brasil, muy común, que no se ven tanto en nuestros países, son estos. ¿Esto qué es? Una ducha eléctrica. Sí, esto lo único que se hace, se conecta a la corriente 220 o 127, esta es de 220, y cuesta aproximadamente 70 reales, 100 reales, dependiendo del modelo. Y esta sección tampoco puede faltar en la nube rutera porque mi compañera hace unas pizzas al mejor estilo italiano. Así que, bueno, la salsa no se hace caserita, así que compramos una lista. Por ejemplo, acá tenemos una pomarola de 300 gramos y cuesta 3,40 reales. Acá en Brasil no digan pizza, hay que decir pizza. ¿Qué significa pizza? No se puede decir pi. Y acá tenemos los típicos espaguetis. Este marca Galo, que es de 500 gramos, cuesta 4,20 reales. Siendo el café, acá tenemos mucha variedad, extra fuerte, tradicional, suave, de todo tipo de marca. Por ejemplo, 500 gramos de café extra fuerte está 14 reales aproximadamente. Tenemos toda una sección de café. Y les confieso que en todos los atacadistas que hemos visto, me falta la sección del mate, de la yerba. Acá puedo ver, como estamos en el sur, se toma un poco más y veo algunas marcas, algunos sabores, digo sabores porque hay de variedad de sabores, cosa que no se ve en Argentina. Por ejemplo, tenemos de naranja, tenemos de limón, tenemos con sabor a menta y limón. Y algo muy particular, viene yerba para tereré. Esto en Argentina no lo vi nunca. Así que tenemos yerba para tereré, que es un poco más, digamos, con menos polvo y más hojas y palos grandes. La yerba que se usa acá en el sur de Brasil tiene mucho polvo en comparación a lo que estamos acostumbrados en Argentina, y también en Uruguay no tiene tanto polvo como acá. Y acá estamos viendo algo muy particular, muy llamativo, que es pipoca, o sea, pochoclo, palomitas sabor queso. Supongo que se deben tirar al sartén y deben tener un saborizante. Hay sabor a manteca, pipoca temperada. ¿Qué más? ¿Qué más? Sabor bacon, o sea, sabor panceta. Así que pochoclos con sabor panceta. Qué raro. Y de cacao, mira. También de cacao, con cobertura de manteca. Hay de todos los gustos, así que si querés pipoca, vení a Brasil y comprar el sabor que te guste. Amor, acabas de echar al carro lo que dijiste que no ibas a echar. ¿Qué pasó ahí? La verdad que confieso que es algo que de niño me encantaba y como era muy costoso no podía comprarlo, así que de grande cada tanto me dio un gustito. Miren, comparen el precio. Este que trae 1 kilo vale 26,90 reales. Y esto, por ejemplo, según ellos la versión económica, el kilo vale 55 reales. Así que sale la mitad comprando ese grande. Obviamente voy a llevar el grande porque sale más barato y porque me gusta.
Y las galletitas, estas son Oreo y valen 4,40 reales. Una buena galletita, muy rica. Y acá tenemos una marca que es muy buena y barata de Brasil. Es marca Bono. Tienen sabores de chocolate, de frutilla, de limón, de manjar, como le decimos en Chile, o dulce de leche, como le dicen en Argentina. Y valen solamente 2,60 reales. Se las recomendamos esta marca. Amor, mira, esta tiene buena pinta para el mate. Mira, esta salen un montón. ¿Cuántos gramos tiene esto? 500 gramos, medio kilo de galleta vale 8,50 reales. ¿Lo llevamos para el mate? ¿Para el viajecito? Y algo que es como común encontrar en Brasil es la leche de coco para hacer preparaciones. Con pescado o a diversas comidas le echan. Es muy rico y solo vale 8,25 reales y tiene 500 ml. Bueno, y para los amantes de las papas fritas, las picaditas, una Lay's de 135 gramos vale 10,79 reales. Y esta que es grande de 300 gramos vale 19 reales. Bueno, y le vamos a mostrar la marca de chocolate que más nos gustó porque es barata y muy rica. Se llama Neugebauer. Yo no soy buena para los idiomas y vale solamente 3,80 reales. A nosotros nos gusta una que tiene maní molido, pero esta vez no está. Y como no está, me voy a llevar yo un chocolate blanco porque a Nico no le gusta. Y llegamos a la sección sobremesa, como dicen en Brasil, que es ese chocolatito que uno come después de la cena o del almuerzo. Y acá salen un montón. 250 gramos y sale mucha variedad y vale solamente 11 reales. Es buena idea también para hacer un regalito barato y rico. Bueno, y en la sección de leches vamos a buscar mi leche. A mí no me gusta nada Lay's, si es entero o si no, nada. Todo tiene que ser entero y sabroso. 3,40 reales, mucho más barato que en un supermercado común, porque en un supermercado común la suelo comprar a 6. Así que ahora me ahorré 2 reales con 20 centavos. Bueno, y un pan lactal, miren, este está barato, a 5,40 reales, tradicional, formato familiar. A nosotros no nos gusta mucho el pan lactal, nos gusta el pan francés, gordito, y nos gusta sobre todo el pan del sur de Chile, ese que hace mi mamá, que es pura harina y bien pesado, ese nos gusta. Amorcito, mira lo que encontré, vení para acá. 25 reales este 25 reales, el kilo vale 77 reales. ¿Vas a caer en la tentación o no? ¿Qué decís? Está diciendo que sí, si nunca le dice que no al... ¿Ese o el más pequeñito? Amor, encontré algo raro, mira, vení. Ay, perdónenme los chilenos que digo vení, pero es que miren, pasé un año entre Argentina y Uruguay y llevo 7 años con un argentino y ahora mi única convivencia diaria es un argentino. Entonces, hablo de una mezcla de chileno y argentino. Bárbara. Bueno, les decía que aquí encontré algo raro. Ovo codorma, huevos de codorniz serán, en conserva. Uy, mira qué bonito, lo hemos visto en bastantes platos estos huevos. Y un kilo vale 47 reales. ¿Lo comerían? Es rico. Creo que lo comimos en ensalada molida una vez. ¿Ven que son buenos para comer los brasileros? Una mortadela, el kilo vale 17,80 y te la venden así, miren. Esta no sé cuánto tiene, 4 kilos de mortadela. Y también la venden así, ¿ven? Como cuando uno va a un negocio y te la cortan, pero acá igual te venden el paquete entero. Y esta es re barata, esta vale 8,50 el kilo. Y acá tenemos longaniza brasilera. Es grande la longaniza brasilera. Vale los 3 kilos 65,90 reales. Y los huevitos tan necesarios para la cocina. Este está en oferta, está súper barato, 10 huevos por 7 reales, pero nosotros siempre preferimos comprar de gallina feliz o de gallina libre. Y por ejemplo acá tenemos, a estas no tienen precio, a ver, vamos a buscar uno que tenga precio.
Bueno, se los quedamos debiendo, no tiene precio, pero nosotros siempre tratamos de comprar de gallina libre. Y nuestra parte favorita, la de las frutas y las verduras tan ricas y distintas de Brasil. Vamos a ver qué encontramos. Y la batata dulce, como se conoce en Brasil, o camote, como se conoce en Argentina, está a 4,30 el kilo. Bueno, y el tomatito, que no puede faltar en la nube rutera, está a 7,89 el kilo. Está a buen precio, así que vamos a llevar tomatito. Yo soy hija de frutero, así que dicen que sé elegir frutas. Eso dice mi amor. El pepino acá se pesa, al igual que en Argentina. En Chile se vende por unidad y acá vale 3,20 el kilo de pepino, así que vamos a llevar un pepinito. A ver, este más verdecito. La manzana en Brasil en general está cara, de hecho esta está barata. Justo hoy día está barata y vale 8,50 el kilo de manzana roja. En general la encontramos a 15 o más. Y yo que soy una mango lovers, que me lo he pasado comiendo mango porque en Chile y Argentina es muy caro el mango, acá el kilo está a 5 reales. Bueno, yo hoy día no voy a comprar mango porque a un costado de la ruta compré así una mallita como de 6 mangos gorditos y me costaron 10 reales todos. Y acá vale 5 el kilo y con 2 ya tienes 1 kilo, así que sale mucho más conveniente parar en los puestitos de la ruta que venden frutas y verduras. Bueno, y para los amantes de la piña en Chile, la ananá en Argentina y Uruguay, y en Brasil se llama abacaxi, solamente vale 7 reales una piña. ¡Qué maravilla! No les cuento lo maravillosa y rica que es la piña de Brasil, así que cuando vengan a comprar fruta brasilera, porque maravillosa. El kilo de limão, que es como limón verde, vale 6,40 reales, es rico y es más barato. Y no puede faltar en la mesa la papa. La blanca vale 3,59 reales y la rosada está a 6 reales. Acá le dicen batata. Bueno, miren, y encontramos algo súper barato. Naranja pera, dice. A 2 reales solamente, un regalo. Así que vamos a llevar las más naranjitas. Ustedes siempre tienen que comprar frutas de la zona, esas son más baratas. La manzana la importan, entonces por eso es más cara. Es media verdosa. Naranja pera, ¿tendrá un leve sabor a pera? Bueno, ahí van, 4 naranjitas para probarla. Y esta es la famosa mandioca, que se hace una harina igual muy tradicional de Brasil y vale solamente 2,70 reales el kilo. Es muy rica, es suave, sabrosa, gustosa, así que no se pierdan de probar la mandioca. Y acá está el famoso chuchú, que vale 2,29 el kilo. No sabemos qué es el chuchú, pero es famoso, así que si ustedes saben nos pueden escribir. Y si vienen a Brasil, obviamente lo que más van a ver es coco. Acá tenemos coco seco, es decir que no tiene la agüita y tiene todo el coquito por dentro y vale 8,90 el kilo. Y está el coco verde, que es el que tiene la agüita, rico, la agüita de coco. Y también vale 8,50 el kilo. Más barato te sale comprarte un coco en la playa, que te cuesta 3 reales helado, que en el supermercado. Raro. Y de las cosas que más hemos comido en Brasil es banana. Vale 5,89 el kilo y si se fijan es más pequeñita, miren. Y a mí me gusta bastante porque según yo tiene un leve sabor como a naranja, como a cítrico. Es como una banana que le pusieron un poquito de naranja. Muy rica. Y nos dijeron que probemos el melón amarillo. Y vale 5,89 el kilo. Dicen que es muy sabroso. Se ve bonito. Miren, aquí venden una baby tropical. Parece una sandía bebé, pero no sabemos qué es. ¿Qué dice? Melancia sandía. Ah, miren, una mini sandía. Está buena para la heladera, la nube rutera, que es pequeñita. Y este es muy rico, dicen. Nosotros lo compramos en la ruta y ahora lo vamos a probar y se llama mamao común y vale 6,30 el kilo. Por dentro es naranjita y tiene pepita y dicen que es sabroso, así que lo vamos a probar. Y bueno, a Nico le gusta mucho el queso de Coalo, es queso fresco.
y este quesito vale 60 reales el kilo. Nosotros vamos a llevar este pedacito de 31 reales con 63. Es muy rico. Y por ejemplo, si ustedes compran medio kilo de queso mozzarella, está a 25 reales. Muy rico para las pizzas. Y el yogur, que la marca más común es Danone, de 1,3 litros, está a 11,49 reales. Pero en otros lugares lo hemos llegado a ver hasta 15 reales. Así que no es muy barato el yogur. Bueno, y uno de los cortes más famosos de Brasil de carne se llama picanha y está a 44,90 el kilo. Bueno, y llegó la hora más difícil de todas, que es pagar. Vamos a ver cuánto nos sale toda la compra que hicimos. A ver, vamos a ver si llevamos cosas necesarias. Jugo, fruta, azucaritas, leche, galletitas. Y bueno, hace frío. Está fresco, sí. Bueno, y culminamos con las compras no necesarias del mes. Las compras innecesarias. Innecesarias, y nos salió 200,5 reales. Esto es un típico supermercado brasilero, un mayorista. Y bueno, les mostramos todos los precios que pudimos de acá. Espero que les haya gustado el video y espero que hayan disfrutado este recorrido. Y recuerden suscribirse, comentar, dar me gusta, porque eso ayuda a que podamos seguir haciendo contenido y que esto llegue a más personas. Besitos. Chao. Chao.